Continuación, quiero dar paso al doctor Aldo Auquilla, quien es docente de la UPS. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Estefanía. Mil disculpas, Alfredo. Estaba probando a ver si podía compartir pantallas, que muchas de las cosas que tú has manifestado efectivamente son la realidad de los procesos que tienen y que se van creando y que se van conociendo en el día a día. Porque al fin de cuentas muchos de nosotros pensamos que al votarnos como organización social, como actores sociales, ya se acabó. Simple y llanamente se trabaja y no pasa nada. No, en realidad también hay que tener estrategias y también hay que generar sinergias para que efectivamente el resto de elementos de la sociedad civil nos apoyen para crear incidencia efectivamente con el Estado. La sociedad civil, por más organizada que está, si es que está diseminada y si es que no se concentra efectivamente para que todos los miembros de la sociedad puedan complementar los elementos que necesitan, siempre va a ser fraccionada y debilitada. Bien, en el tema que me toca, y obviamente voy a tratar de apoyarme con diapositivas, es el de cómo generar sinergias con todos los actores sociales. Para eso, obviamente, siempre me gusta empezar diciendo qué es la gobernabilidad. Es decir, nosotros, las organizaciones sociales, los partícipes, jóvenes, adultos, tercera edad, mujeres, grupos LGBTI, grupos, por ejemplo, por cuestiones de color de la piel, grupos por cuestiones etarias, etcétera, conforme la Constitución determina, formamos parte de la gobernabilidad. A veces no entendemos, a veces pensamos que solo aquellos que han sido designados por votación popular son los únicos que pueden decidir sobre la democracia del país. Y no es así. La gobernabilidad, estimados amigos, es la capacidad de ser gobernante y conceptualmente la relación que se manifiesta cuando en un estado de equilibrio se ejerce el poder político derivado de la solución de las demandas sociales. Es decir, nuestros gobernantes, a quienes nosotros elegimos por el voto popular, no están para sentarse en el cargo de alcaldes, de gobernadores, de prefectos, no, están para cumplir una actividad efectivamente política de administración del Estado que nosotros concedimos y creímos que ellos podían realizar. Pero no están solos, ni siquiera posiblemente deberían estar solos. La Constitución de la República del Ecuador determina que efectivamente el poder descansa en el pueblo. Por tanto, si el poder descansa en el pueblo también tiene que ejercer el poder político participando de sus demandas sociales a las autoridades de turno. No nos olvidemos también que existe un quinto poder en la Constitución que permite el accionar de las organizaciones sociales o de la sociedad civil, que se llama, para que sus reclamos, sus posturas y sus necesidades, como nos decía Alfredo Montenegro, vayan escalando, que no queden solamente en nuestras falencias, sino que quienes nos administran también las conozcan porque son parte de un todo. ¿Qué son entonces estas famosas sinergias? Pues la sinergia es cuando dos personas, en este caso varias personas, actúan de la misma manera para conseguir un objetivo determinado. ¿Cuál es ese objetivo? La gobernabilidad. ¿Cuándo se rompe la gobernabilidad? Cuando el Estado no escucha a la sociedad, cuando la sociedad civil clama por sus necesidades, luz, agua, teléfono, universidad, salud, vacunas, los jóvenes, inserción educativa, inserción laboral, y resulta que no son escuchados. Entonces la sociedad se organiza en organizaciones, redundando, civiles, que hacen sentir efectivamente a la sociedad y al Estado en sí las necesidades. Luego, ¿a quién consideramos entonces actores sociales? No es que sea un nombre simple y sencillo. El actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, que posee un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de su sociedad local, territorial o nacional, con vista a defender a los demás miembros, obviamente, que la componen y de lo que los individuos están representando. Porque les soy honesto. Por ejemplo, ahora tenemos el más claro ejemplo de representatividad cuando vemos a un grupo de profesores a nivel nacional efectivamente en huelga de hambre. No son todos.
no porque no quieran, posiblemente porque algunos de ellos ni siquiera puedan, debido a que tienen que estar con sus hijos, debido a que tienen enfermedades que les impiden hacer huelga de hambre por su salud, pero los que están, los que decidieron aportar, representan a todos los profesores. Alfredo Montenegro nos ha dicho, nosotros tenemos una organización que representa a los jóvenes, y claro, porque los jóvenes también tienen necesidades. Los actores sociales entonces son sujetos activos, no es un membrete colocado en una pared y que durante el tiempo que va pasando va quedando ahí. No, debe haber actividad que incida en procesos económicos, culturales, sociales, políticos de la comunidad en la que interviene. Si estamos hablando de Morona Santiago, de Quito, de Cuenca, de Ambato, tenemos que incidir en nuestro espacio propio y tal vez, como decía Alfredo, la conjunción de estos grupos sociales permiten que la actuación también sea coordinada a nivel nacional, que es lo mejor que se puede realizar. Desde lo local, la noción de buena gobernabilidad, entonces, se relaciona con instituciones eficaces de gobierno público. Las instituciones deben tener oídos abiertos para que efectivamente sus organizaciones sociales, sus mandantes, porque el pueblo es el mandante, pueda informarles qué problemas tienen. A nivel local, regional, sectorial, recuerden que en el Ecuador la Constitución divide en territorios, por ejemplo, en gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, provinciales, municipales. En torno a ello, obviamente, implica el desarrollo de alianzas para que estos grupos de organizaciones puedan tener un poder democrático de participación. No solo la protesta. Recuerden que la protesta, la huelga o el reclamo tiene que llegar a ser como el punto de inflexión, porque lo primero que tiene que habitar entre las organizaciones para crear sinergia es el diálogo. Alfredo nos ha dejado muy en claro que todos los acuerdos que ha tenido es en base al diálogo. Se rompe el diálogo única y exclusivamente cuando los gobiernos locales, provinciales, parroquiales o nacionales se vuelven de oídos sordos y no consideran que están sentados ahí para cumplir con la administración correcta del Estado, pero no la pueden hacer sola. ¿Se imaginan ustedes un alcalde sin gente que viva en ese sector, en esa provincia, en esa parroquia o en esa ciudad? Pues no puede cumplir el papel. En el contexto local, ya conocemos, ya les mencioné acerca de los gobiernos autónomos descentralizados, estas suelen ser el marco dentro del cual se anida la gobernanza local, pues, claro, porque son los que están al lado nuestro. Por ejemplo, pongámonos a pensar cuántas horas hay de Morona hasta la ciudad de Quito, sede del gobierno nacional. Hasta que le llegue la información al presidente de la República, podrían pasar 2 o 3 días, ¿no es cierto? Pero si es que el presidente tiene un gobernador, que es el representante del Ejecutivo en cada provincia, puede haber un diálogo directo sin necesidad de movilizar a las personas. Empoderar a los ciudadanos locales y a las organizaciones comunitarias en la toma de decisiones no solo incrementa la eficacia de su actividad social, porque posibilita que éstas incluso puedan apoyar al resto de organizaciones. No digo que se multipliquen las organizaciones de un mismo sentido o a favor de una misma causa, no. Digo que las distintas causas comiencen también a tener sinergia entre ellas y puedan interrelacionarse, para que el poder de la sociedad civil vaya con el diálogo, la cultura y la formación. Miren lo que nos acaba de decir Alfredo. Alfredo hace uno de los elementos positivos de esta relación. Yo puedo colaborar para dialogar sobre las formas o los formatos de diálogos, acuerdos, obviamente, o convenios realizados. Y eso va a hacer que las organizaciones sociales que recién están empezando vayan caminando y se vayan, obviamente, formando, educando y sepan qué es lo que deben hacer para que su organización social, posiblemente en situación todavía de no estar reconocida, primero se la reconozca, luego pueda ser parte de las reuniones que generalmente tiene abierto el cabildo municipal, parroquial o provincial, y obviamente mediante sus representantes y sus peticiones, figurar y transfigurar y posicionarse. El objetivo final para la adopción de un enfoque sinérgico es fortalecer
estrategias de subsistencia de los hogares y las comunidades locales. Si es que nosotros no nos apoyamos entre organismos, entre personas, entre familias, estamos tendientes a desaparecer. Y si es que no hay la réplica del Estado, que es la administración pública, como es la sociedad civil, el Estado simplemente no va a realizar gestiones porque no sabe, no conoce y solo las hará en su zona, obviamente, de influencia. Luego tenemos un enfoque de abajo hacia arriba. No tenemos que empezar de arriba a abajo. A veces es un error y considerar que el Estado central es el que debe determinar la reunión, la confluencia, las necesidades. No, somos nosotros que vivimos el día a día el que sabemos la realidad de nuestro barrio, la realidad de nuestra cuadra, la realidad de nuestro cantón, de nuestra parroquia. Por eso es que nosotros desde abajo tenemos que ir coincidiendo. Alfredo nos ha dicho, coincidimos los jóvenes, sin importar a qué llamemos joven, sino el hecho de querer cambiar al mundo. Desde ahí debemos empezar. Pero también hay otras necesidades. Por ejemplo, las necesidades de las personas por el agua, barrios o parroquias que no tienen acceso al agua potable. O, por ejemplo, barrios o parroquias que no tienen acceso al recoger la basura todos los días. O, por ejemplo, personas que posiblemente están alejadas de la ciudad y no tienen acceso a un centro de educación. Esos problemas nos van vinculando y nos hacen hermanos de una ideología, de un proceso, de una necesidad. Y eso, confabulándonos con todas las demás organizaciones, permiten que esa ausencia o esa necesidad o ese factor pueda ser considerado por el Estado y se unifique para mejorar su servicio, mejorar la explotación u obviamente mejorar el desarrollo de estas. Luego, las instituciones descentralizadas en el contexto de una nación, debemos entender que en el Ecuador y en la mayor parte de países de Latinoamérica, con esto de una estructura de corte neoliberal, comenzaron a descentralizar a sus estados centralistas. El Ecuador tiene una constitución desde el 2008 que privilegió la descentralización y el otorgamiento de competencias a cada gobierno autónomo descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchos temas de necesidades sociales ya no dependen única y exclusivamente del Ejecutivo, del presidente, sino que también habría que ver si es que nuestro gobierno municipal, por ejemplo, nuestro GAT municipal, ya abrigó o solicitó o le concedieron esa competencia. La competencia, por ejemplo, hablamos la más común, que es la competencia de la movilidad, acerca del tema de la matriculación, de las licencias. Ya tenemos un tema que es el más común, casi todos los cantones la han adoptado para poder generar ingresos, pero tenemos que entender que eso tiene también otros temas, como educación, como salud, como movilidad de las personas, como por ejemplo temas educativos, que efectivamente la sociedad desde su localidad, desde su sector, desde su territorio, puede dialogar de manera directa con un gobierno descentralizado. Vuelvo a decir, no es solamente el Ejecutivo el que ejecuta y administra, también tenemos los gobiernos desde la parroquia, que es lo más pequeño, la parroquia rural obviamente, hasta el gobierno municipal, que es lo cantonal, y lo provincial, que es toda la provincia. Las relaciones clientelares todavía persisten y es un mercado al que solo las organizaciones sociales estructuradas con memoria colectiva pueden luchar. Ellas son las que tienen que poner en el tapete las necesidades del Estado, las necesidades de gobierno, las necesidades locales y privilegiar, por ejemplo, propuestas de inclusión a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los niños, pero basadas en ¿qué? En su estructura social. ¿Quién más para conocer las necesidades sociales que la sociedad? ¿Y quién más para conocer a las personas que las organizaciones sociales? Este contraste de participación no tiene que ser clientelar. Tú me das, yo te doy. Tiene que ser en base a necesidades sociales, porque si nosotros tenemos respuesta clientelar, las demás organizaciones sociales nos van a ver mal. Nuestra organización va a perder el prestigio social que, como nuestro anterior compañero manifestaba, es la carta de presentación. A esto nos dedicamos, esto representamos y esto queremos.
si nosotros nos volvemos, como saben decir en el medio ambiente, de las personas que comen con el alcalde o viven almorzando con el alcalde, nos vamos a volver enemigos del reclamo social, porque en vez de pelear por las necesidades sociales, vamos a defender a un edil que posiblemente esté haciendo bien o mal las cosas, pero ya no tenemos esa visión social porque empezamos obviamente a formar parte de una estructura que debe ser más participativa. ¿Cuáles son entonces las herramientas para especificar las estrategias de desarrollo de abajo hacia arriba? Pues en el contexto regional son los GATS. En gran medida la familia, porque obviamente todavía debemos mantener el concepto de que la familia nuclear, que poco a poco va desapareciendo por los cambios sociales, por la globalización, por la migración, pero sigue siendo parte de la sociedad. Es por eso que hay que considerar a la familia como un elemento o como un vector de integración social. Y claro, las sociedades se forman de familias y luego se forman de personas. Y las organizaciones sociales están constituidas por personas. En otras ocasiones, las élites locales ejercen cuotas desproporcionadas de poder, pero que las organizaciones sociales que deben tener el control de vigilancia no lo están ejerciendo. Yo al inicio de esta charla les manifesté que la Constitución de la República del Ecuador nombró un quinto poder, el quinto poder que efectivamente es el de la participación ciudadana. Las organizaciones sociales no deben terminar única y exclusivamente en su organización y en la protesta, sino en el desarrollo de un proceso de veeduría ciudadana para controlar que la situación o el reclamo que ellos presentaron no solo se solventó, sino que el resto de reclamos sociales se van solventando en sus tiempos y conforme las necesidades de la colectividad. La veeduría social no es un negocio. La veeduría social debe ser un trabajo y un compromiso de las organizaciones sociales, filtro primero, que no requiere de filiación política, que es lo bueno. Entonces, nosotros, efectivamente, al ser parte de una organización social, debemos entender que nuestro compromiso social es caminar más allá. Si queremos crear sinergias, debemos controlar al Estado para que el Estado cumpla con su papel local, nacional, que además es temporal. Las alcaldías tienen una temporalidad. Entonces tenemos que trabajar desde el primer momento. Una importante llamada de atención obviamente permite que al que está dirigiendo la parroquia, el cantón o la provincia pueda entender las necesidades y colaborar. Si el llamado de atención no sirvió y esta persona, en vez de colaborar, comienza efectivamente a desprestigiarnos, he ahí el apoyo y sinergia con las demás organizaciones sociales que saben cuál es nuestro papel. ¿Cuál es el tema de algunas representaciones estatales? Ya lo hemos visto, cuando alguien sale a reclamar a esa persona o a ese líder o a ese dirigente, piden que un familiar entre a trabajar en la alcaldía, en el municipio, en el gobierno autónomo descentralizado y le acallan. Ese momento, la propia organización social debería desvincular a quien se prestó a semejante situación para callar su voz. La gobernanza local y el manejo de los recursos naturales de abajo hacia arriba. Las competencias otorgadas a los gobiernos autónomos descentralizados no se basa simple y llanamente en quitarse el estado de responsabilidades. No, se trata de que esas responsabilidades sean explotadas por los dueños de los recursos naturales o de los recursos sociales. Entonces ya el Estado no solamente explota, sino que el cantón, la provincia, la junta parroquial directamente pueda beneficiarse de los propios recursos que están en su provincia, que están en su cantón o que están en su parroquia. Entonces, si comenzamos a manejar lo que tiene que ver la diversificación de competencias entre administradores y sociedad civil, ya hay resultados positivos. Las organizaciones sociales no solo deben luchar y reclamar, también deben conciliar cuando las cosas se están llevando bien y repotenciar. ¿Cómo debe ser entonces un manejo participativo de recursos naturales? Pues yo entiendo que obviamente los recursos naturales deben ser basados en la explotación o, no llamemos explotación porque es medio agresivo, en el hecho de poder ponderar el uso, goce y disfrute local de los bienes
con los que cuenta esa parroquia, con los que cuenta ese cantón y con los que cuenta, obviamente, la sociedad. Pero también con la participación de las organizaciones sociales que van a crear una sinergia no solo para ponderar los recursos sociales que tienen, sino la correcta explotación y extracción de esos recursos. Por ejemplo, ustedes conocen que hay zonas turísticas efectivamente que pueden ser promocionadas y que pueden traer a los locales turistas que pueden comprar no solamente comida, no solamente hospedaje y estadía, sino, por ejemplo, el hecho de las artesanías locales, el hecho de querer volver a ese sector y generar ingresos para personas que no están vinculadas al Estado, pero que sí tienen negocios pequeños con los que pueden producirse. ¿Cómo podemos entonces los gobiernos nacionales promover el desarrollo local? ¿Cómo podrían? Pues primero, desarrollando y manejando recursos naturales participativamente, en un ambiente nacional favorable, con requisitos que efectivamente permitan la participación de los miembros de la sociedad. Recuerden, no todos los miembros de una sociedad van a formar parte de las organizaciones sociales, porque al fin de cuentas tienen otras actividades propias y está bien, pero el resto de organizaciones sociales deben desarrollar procesos inclusivos que permitan que no solamente se explote una área de sus potencialidades, sino diversas áreas, capacitando, profesionalizando, mejorando. Luego, en un entorno institucional y de políticas apropiadas, incluir instituciones formales, ya sea mediante leyes, políticas, ordenanzas, que permitan que la inclusión sea estructurada, legal y formal, porque las informalidades con el paso del tiempo, cuando el alcalde, cuando el gobernador, cuando el prefecto, cuando el presidente de la junta parroquial le toca salir porque ha cumplido con su periodo, terminan. Y el nuevo, como no tiene nada formalizado, legalizado o estructurado, simplemente lo da por cerrado porque él quiere iniciar un proceso en donde se le vincule más la imagen de él que la anterior. Por eso, y bien lo dijo Alfredo, no tenemos que terminar solo en diálogos, sino fortalecer documentación, convenios micros, convenios macros que permitan la duración y el compromiso de la participación ciudadana en el tiempo. La provisión de recursos financieros y de capital humano para el desarrollo local debe ser también inclusivo. Las organizaciones sociales no pueden pues tratar de que el Estado, que debe cumplir con sus obligaciones, les pida a ellos el dinero, pero pueden administrarlo porque el dinero, cuando una institución como estatal, como un municipio, tiene una competencia, debe determinar la capacidad económica para que esa competencia funcione a cabalidad. Debe crear una legislación apropiada de índole nacional y local. De índole nacional, la Asamblea Nacional, eso lo saben, eso es de paquete, pero cada provincia tiene, adivinen, representantes de la Asamblea Nacional. Entonces las organizaciones sociales no tienen única y exclusivamente que acudir a la asamblea, tienen que crear un diálogo directo con el representante o los representantes provinciales. A ellos hay que enfocarles y decir, tenemos o mejoremos la normativa para que pueda ser más inclusiva. Un apoyo técnico proporcionado por exigencias o por las agencias externas. Ustedes saben que en este mundo de las organizaciones sociales hay inversores o inversionistas que permiten el desarrollo de temas o procesos de, obviamente, de personas que requieren un apoyo exterior para poder mejorar su conocimiento y el desarrollo y, obviamente, el de la exigencia que reclaman para sus necesidades. Este apoyo financiero puede ser local, puede ser incluso propio. No piensen que las ONG solo pueden vivir del dinero que realizan en proyectos. No, el proyecto puede ser desarrollar alguna inversión o comercio que permita a los propios de estas organizaciones sociales desarrollar actividades que permitan generar un lucro y con eso la subsistencia de la organización, del proyecto y obviamente del mejoramiento de las necesidades locales. Para nadie es desconocido que en las provincias de Zamora, de Loja, de Cuenca, Ibarra, Riobamba, existen organizaciones sociales, la más popular, el Salinero, ¿no es cierto?, en donde se demuestra que un proyecto no solo puede mantenerse en el tiempo, sino puede generar recursos para quienes son parte de ese proyecto. Pero claro, yo sé que las organizaciones sociales a veces no gozan de capacitación o de formación. Eso podemos exigir a los gobiernos locales,
que se abran áreas de formación, de capacitación, de emprendimiento, no necesariamente con financiamiento, porque el financiamiento también lo podemos solicitar a nivel, por ejemplo, de la banca pública, no de la privada, porque la privada no se maneja por efectivamente procesos nacionales, sino más bien privativos, es un negocio. Pero la banca pública sí puede crear un aporte y un apoyo para las organizaciones sociales. Los lineamientos mínimos que debe tener efectivamente son, y esto ya para terminar me parece, ya son mecanismos que efectivamente deben irse probando, desarrollando y concretando para que no quede solo en ideas, no quede solo en reclamos, sino que haya una vigilancia y un control para que nuestra organización social, para que nuestras organizaciones sociales tengan resultados y esos se puedan convalidar. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, doctor Aldo. Realmente nos ha ilustrado con todo esto de la gobernabilidad, de cómo el poder del pueblo tiene que ejercerse también y cómo el gobierno debe escuchar también a la población, que todos somos actores sociales en el desarrollo local y el manejo de recursos naturales.